Bueno, en este vídeo vamos a explicar solo el procedimiento teórico de cómo pasar de una forma de expresión de los números complejos a otra. Primero tenemos que saber cuáles son las formas en las que se puede escribir un número complejo. Tenemos por una parte la forma binómica, que es de esta forma, a más b por i, donde a y b son números reales. Siguiente forma que tenemos para expresarlos es la forma polar, y la forma polar viene dada de esta forma. Tenemos una m que se llamará módulo y alfa, que es un ángulo al que se le llama argumento. Y por último tenemos una forma trigonométrica que está muy relacionada con la forma polar y que es de esta manera, m, que es el mismo módulo que teníamos antes, y luego coseno de alfa más i seno de alfa. Nos interesa saber pasar de una forma a otra porque la forma binómica es muy cómoda para realizar sumas y restas, tal vez multiplicaciones y divisiones, pero en el momento que hay potencias o raíces se complica demasiado. Sin embargo, operar multiplicaciones, divisiones y potencias en forma polar es muy sencillo. Entonces, a veces tenemos alguna operación combinada, que hay algún vídeo por aquí, en el que tengo que pasar de forma binómica a polar, hacer las operaciones que necesito y luego devolverlo a su forma original en binómica. Entonces, vamos a ver los dos pasos. En primer lugar, ¿cómo paso de forma binómica a polar? Bueno, sabemos que podemos representar un número complejo de esta manera. En el plano, recordamos que este de aquí sería el eje imaginario, este es el eje Y, este es el eje de las I's y este de aquí es el eje real. Entonces, a este punto que se le suele llamar A fijo, vemos que tiene la coordenada A y la coordenada B. Entonces, ese punto, si lo unimos de esta manera a el origen de coordenadas, aquí vemos que esto de aquí es a lo que vamos a llamar módulo. Entonces, módulo es el módulo es la longitud del segmento OP. O sea, este trozo de aquí, la medida que va desde aquí hasta aquí, es a lo que nosotros vamos a llamar módulo. Lo vamos a poner con una M. ¿A qué se llama argumento? Pues argumento se llama al ángulo que forma el semieje real positivo con esto de aquí. Entonces, esto de aquí es nuestro argumento, m y alfa. Vale, pues ¿qué pasa? Que nosotros conocemos A y B. Sabemos que esta medida de aquí es A y sabemos que esta medida de aquí es B. Estos datos los conocemos y van a ser números. Entonces, ¿cómo podemos expresar M o cómo podemos calcular M si conocemos esta B y esta A? Pues si os dais cuenta que aquí se está formando un triángulo rectángulo. Esta es la hipotenusa y estos son los catetos. Entonces, ¿cómo podemos calcular M? Pues podemos decir que M al cuadrado es igual a A al cuadrado más B al cuadrado. Entonces, sacando la raíz cuadrada, ya tenemos cómo podemos calcular M como la suma de los cuadrados de A y B, calculándole su raíz cuadrada. Pues ya tenemos el módulo. Ahora, si queremos calcular este ángulo alfa, ¿qué nos relaciona este ángulo con este cateto y este? Pues nos relaciona la razón trigonométrica, la tangente. Entonces, la tangente de alfa sabemos que es cateto opuesto, que es la B, partido de la hipotenusa, que es la A. Pues entonces sería B partido de A. Haciendo luego la inversa de la tangente, sacamos el ángulo. Hay que tener mucho cuidado a la hora de calcular el ángulo porque hay que ver exactamente en qué cuadrante está colocado para poder encontrar cuál es el ángulo. Bueno, así es como pasamos de forma binómica a forma polar. Os dejo las fórmulas bien escritas para que las tengáis por ahí. Ahora vamos a hacerlo al revés. Bueno, una vez que ya tenemos puesto esto en forma polar, pasar de polar a trigonométrica es muy sencillo. Ahora vamos a hacerlo al revés. Vamos a pasar de forma polar a forma binómica. Tenemos exactamente lo mismo.
Solo que ahora la diferencia es que nosotros conocemos conocemos M y conocemos este ángulo de aquí. O sea, conocemos M, conocemos M y alfa. Y lo que queremos conocer es A y B. Entonces, empezamos con A. ¿Qué nos relaciona M con alfa con A? Pues el coseno, porque sabemos que el coseno de alfa es cateto contiguo, que es A, partido de hipotenusa, que es M. De manera que podemos sacarlo como A como M por el coseno de alfa. Y para sacar B, ¿qué nos relaciona el módulo con el ángulo con esta longitud B? Pues el seno, porque sabemos que el seno de alfa es cateto opuesto, que es B, entre hipotenusa, de manera que B será M por el seno de alfa. Ya lo tenemos. Entonces, estas serían las fórmulas de paso. ¿Es necesario en este caso esta fórmula sabérselas? Pues no, por lo siguiente, porque si nosotros tenemos M alfa, que es el número complejo escrito en forma polar, si eso lo pasamos a trigonométrica será M por coseno de alfa más I seno de alfa. Si os dais cuenta, esto que tenéis aquí es lo mismo que tenemos aquí, esto sería la A, y luego M por el seno de alfa sería la B. ¿Vale? Ahora habrá un vídeo en el que vais a ver esto con ejemplos para que veáis que es sencillo.